Estamos aquí hoy para discutir el sueño. Me gustaría introducir la doctora de los sueños, Lupe. Hola, Lupe. ¿Quién duerme y cuándo se debe dormir? Todos duermen. Es una parte de la vida necesaria. Mientras la cantidad óptima depende de la persona individual, los médicos recomiendan que los niños obtengan 9 a 12 horas de sueño cada noche, los adolescentes 8 a 10 horas y los adultos 7 a 9 horas de sueño. La gente usualmente duerme durante la noche siguiendo el ciclo natural del cuerpo, pero con muchos trabajos nocturnos, unas personas duermen durante el día. Sí que durmiendo es como comiendo. Es necesario para vivir. Como no comer, oigo que no obtener suficiente sueño puede dañar el cuerpo también. ¿Es verdad? Sí, consecuentemente obtener menos sueño que está recomendado sin crear más tiempo para dormir resulta en privación de sueño y muchos otros efectos colaterales. El problema principal es que una falta de sueño causa olvido que disminuye la productividad y perjudica el juicio en la escuela y durante el trabajo. Como resultado, el riesgo de daño y accidente de coche es letal. Falta de sueño también puede causar problemas más serios y como problemas del corazón, diabetes, obesidad, depresión y problemas con el sistema inmune y que aumenta la posibilidad de sufrir de infección y enfermedad. Obtener un buen descanso durante la noche puede ser difícil, especialmente para las personas con el insomnio. Hoy he llevado a un estudiante para ayudarme con explicar cómo se conseguir más sueño. Bienvenidos, Anastasia. Hola, gracias por invitarme. El lugar donde duerme es muy importante. Asegúrese que el ambiente es cierto para dormir. Un corte desordenado puede aumentar su estrés y puede ser más difícil dormirse. Asegúrese que su cama es cómoda. Elimine los ruidos molestos. Ruidos diferentes ayudan a personas diferentes a dormir. Unos ruidos, como el ruido del ventilador, pueden obstruir los ruidos más molestos. Al despertarse, expónese a la luz brillante para que el cuerpo se despierte más fácilmente. Evite las luces brillantes antes de ir a la cama, como las pantallas. Lleve una antifaz para dormir si está demasiado brillante en su cuarto. Beba leche caliente o té descafeinado, como los tés de hierbas como manzanilla o hierbabuena, porque son los mejores ya que también tienen otras propiedades medicinales. Si todo lo demás falla, siempre se puede tomar píldoras para dormir. Es mi método favorito. Gracias a las ambas. Espero que ustedes usen estos consejos y obtengan más sueño.